Perdón. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Primero que todo, felicitaciones por estos 25 años, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por las oportunidades que siempre me has dado para estar ahí en el programa. Muchas gracias, José Ramón. A ver, ¿qué peso legal tiene este memorándum o este esquema de memorándum? Mira, lo primero que habría que recordar es que las autoridades en nuestro orden jurídico, como en casi cualquier orden jurídico moderno, solo pueden hacer aquello que las normas les facultan expresamente. El artículo 16 de la Constitución dice que todo acto de autoridad tiene que estar fundado y motivado, ahora digo, ¿qué es eso? Y ser emitido por autoridad competente. ¿Qué quiere entonces decir todo este conjunto de elementos técnicos? Solo una autoridad que es competente conforme a lo que dispone una norma exactamente aplicable al caso puede llevar a cabo acciones de gobierno. Entonces, analizando el memo que tú acabas de leer, yo francamente lo he escrito y lo he estado diciendo, no creo que tenga una validez jurídica. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene una competencia para ordenarle a los miembros de la Administración Pública Federal, los 3 secretarios que tú mencionaste, que suspenda la aplicación de una legislación y de una reforma constitucional. Le puede gustar o no, pero no se puede hacer eso. 2, tampoco tiene una disposición nuestro orden jurídico que diga que el presidente de la República pueda hacer este tipo de cosas. Entonces yo creo que como acto político puede ser muy interesante, puede ser muy aprovechable, puede ser muy eficaz inclusive, pero como acto jurídico me parece a mí que carece de valor. Ahora, ¿en qué delito incurrirían los 3 secretarios? Sánchez Cordero, que fue compañera tuya en la Corte, Esteban Moctezuma y Carlos Ursúa, en caso de obedecer el memorándum, haciendo a un lado lo que dice la norma legal? Mira, creo que la cuestión es delicada. Primero, habría que ver de qué manera específica es que los 3 secretarios le darían contenido, porque bueno, puede haberse emitido ese memorando y nadie acatar y seguir haciendo las acciones conforme a la ley, no se constituiría. Entonces, habría que ver de qué manera estos u otros secretarios, porque también, además de estos 3 mencionados expresamente, se dice en algunos de los párrafos, creo que en el punto 2 del memorando, también las demás autoridades. Entonces, habría que ver qué es lo que acata. Si, por ejemplo, solicitaran indebidamente la liberación de los 3 políticos, como le llaman en el memo, o que se llevaran a cabo pagos extraordinarios, etcétera. Lo que quiero decir es que podría darse responsabilidad, sí, pero tendríamos que ver de qué manera, voy a usar una expresión coloquial, bajaron esa orden general del presidente cada uno de los servidores públicos. Yo creo que ahí estaríamos en un momento de definir la condición de su acto y su responsabilidad. Sí, porque sí existe ese delito, ¿no? Sí, por supuesto. Puede ser una falta administrativa, que sería lo más probable. Ya hay distintos tipos de falta administrativa, las que te llevan a inhabilitación de cargo, amonestaciones verbales, etcétera, o puede inclusive haber pues una condición delictiva. Sobre todo esto se daría con el pago indebido de cantidades a personas no autorizadas en el presupuesto. Pero, insisto, para no decir algo fuertísimo, primero habría que ver de qué manera se baja este acto concreto y después ya sobre esa orden ya más específica habría que ver sus consecuencias jurídicas. Pero efectivamente no puede haber ningún edicto, bando o memorándum que esté por encima de la Constitución. No, desde luego que no, y yo creo que, insisto, entiendo el sentido político. Yo creo que el propio presidente, me parece a mí muy respetuosamente, que se metió en una trampa pensando que la reforma educativa iba a satisfacer a los sindicatos de la educación. Creo que los sindicatos le respondieron diciendo que es un todo o nada. Ahí me parece que hubo un momento de trampa política y la solución que se le ocurrió al presidente es haber emitido este bando. Lo interpreto yo así para tratar de destrabar la situación, pero desde que no tiene esa validez jurídica, no, porque tendríamos que encontrar una norma que dijera el presidente, algo así como esta redacción: el presidente de la República puede ordenar a los secretarios de Estado y demás servidores públicos la desaplicación de las normas constitucionales y legales cuando se den tales y cuales condiciones, y eso desde luego no está previsto ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en ningún lugar de nuestro orden jurídico.
Sí, en lo que veo entonces es que sería un documento, vamos a llamarle, político sin peso legal. Pues sí, eso podría hacerlo y podría convertirse en político con peso legal, para seguir con tu expresión, cuando eso se empezara a aterrizar, se empezara a hacer normas, se empezara a dejar de pagar o a pagar o a transferir recursos o empezar a liberar personas indebidamente. Es decir, cuando se hiciera acción ya concreta, ahí entonces sí me parece que podría adquirir un valor legal. Yo, de lo que sé y de lo que he estado observando, no se ha esto convertido en una acción directa por parte de los secretarios de Estado, de otros funcionarios públicos. Creo que el propio presidente se dio cuenta de que hubo una crítica importante, más allá de si la calificaron o no como formalismo jurídico, como acartonamiento jurídico, etcétera. Creo que eso es una dimensión, pero creo que ellos mismos, hasta donde yo alcanzo a percibir, no le han dado continuidad a esta orden, con lo cual entonces pues se queda como un mal antecedente o una buena jugada política, como cada quien quiera verla, pero me parece que no está teniendo trascendencia. Lo que va a ser interesante es ver si se aprueba lo que pretende tener el Congreso de la Unión, un periodo extraordinario la semana que entra para aprobar la reforma educativa. Bueno, pues eso creo que resolvería todo. Si no se logra la aprobación de la reforma educativa, entonces sí va a ser interesante ver cómo quieren modular este memorando, ya en tanto se convoca o a otro periodo extraordinario o de plano al periodo ordinario, que empezará hasta el 1 de septiembre. Esto creo que es la parte interesante en términos de esta discusión jurídica y política. Así es, pues José Ramón, te aprecio mucho esta explicación. Bueno, a mí me queda mucho más claro y sobre todo argumentado. Muchas gracias, como siempre. Que estés muy bien. Es el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío.